José Luis Oliva Martínez, José Víctor Campos, Juan Gabriel Cotino Ferrer, Ángelica Such, Alicia de Miguel García, Luis Eduardo Rosado, Sonia Castelo, Alfonso Grau Alonso, Tarsilo Piles, Rafael Aznar, Pedro García, Ricardo Calatayud, Encarna Pérez, Paula de Cubas, Vicente Pedro Gómez, Felipe Espinosa, Enrique Simó, Enrique Bort, María Pau Aviñó, Xavier Llopis, María de los Ángeles, Mayén, José María Tavares, Luis Esteban Marcos, Juan Carlos Jimeno Gascón, Luis Botella de las Heras, Óscar Clavé, José Ramón Francés, Isabel Campos García, Kiko Sánchez Luna, Gloria Alonso, Eugenio Cañizares López, inclús Jaume Matas y Palau, ex embajador de la Comunidad Valenciana. Aixina, hasta 100 més. Quan ja estàvem coneix d'espanto en el tema de Gürtel, Brugal, visita del Papa, quan ja creiem que no podíem saquejar més les arques de la Generalitat Valenciana, comença un nou escàndol. Bo, seguís. Ja que fa massos que destaparen les compres, ja conegudes com la dels Pits Villaroes i els ous Kinders, entrecots a 60 euros, licors a 12 euros, mariscales a 250 euros, mig d'hotel en fi d'any, decoració nadalenca per la conselleria a 400 euros, desditxuni en bolleria per als desditxunis de treball a 1.800 euros, sumant i seguint, fins a plegar a 3 milions d'euros de factures sense control propi, mediant les caixes fixes de les conselleries. Per molt que el molt honorable vagi de transparent, d'una gestió de transparència, no hi ha forma de que les factures de les caixes negres s'entreguen a l'oposició, fent-se públiques i així els valencians puguem saber en què segueixen balafiant nostres diners. El senyor Fabra regula els gas a 20 euros per factura, però s'ha pogut saber que hi ha factures de més de 200 euros en menjars. El balafiament segueix esta herència que ve de l'era de Camps, en la que totes i quasi totes les factures anaven relacionades en activitats de protocol, en Gürtel, Brugal, visita de Papa, o compres de pinces de monyo, mariscales de l'expresident, cos valencianes. No és que no es porten des de la meseta, que ho fan, i que les balances fiscals sempre s'inclina cap al mateix costat. Però si després en el nostre territori no segueixen furtant, la portem clara, ja que si a nosaltres no ens importa la nostra economia, què li va importar al govern de l'estat espanyol? Al Partit Popular de la Comunitat Valenciana el segueix exint draps bruts, massa anys de majories absolutes que han acabat empodrir les nostres institucions i els polítics mal nomenats valencians. La caixa negra és tan negra com el futur del Partit Popular. Molt bona nit. Agustí, bona nit. Bé, jo crec que estem ja tots cansats del tema de la corrupció, però crec que també hi ha una diferència entre un cas aïllat i el que sembla ser una trama organitzada des del principi fins al final, no? Un sistema de vida. Un pare ja ho havia dit, la dreta és més que una ideologia, és una forma de vida, no? I és una forma de vida, ha sigut una manera de viure un pessebre a l'estil quasi de les xarxes mafioses que hi havia, de clientela, de viure dels pressupostos de tots i de posar a disposició de particulars el que és de tots, el que és públic. I això ha sigut el finançament d'aquesta gent particular i del seu partit durant tots els temps que han estat governant. Són males majories absolutes, segurament, són molt roïns. I són molt roïns en que no hi hagi controls i no hi hagi eficàcia judicial per a posar una persona. Jo crec que el pitjor de tot és la impunitat en la que han actuat durant tots aquests temps. Cristina, bienvenida. Yo creo que no deberíamos de separar y hablar y distinguir entre derechas y izquierdas cuando estamos hablando de corrupción. Que si lo hacemos, nos olvidamos del mayor caso de corrupción en toda Europa, que es el de los Eres de Andalucía, que ha costado más de 1.000 millones de euros a los parados, ¿no? Y esos están cometidos por los dos grandes sindicatos de izquierdas que son UGT y Comisiones Obreras, con la connivencia del Partido Socialista. Por supuesto, el otro grande es Gürtel,
partido de derechas, mal llamado derechas, que acomete desde que empezó una política absolutamente socialdemócrata, subiendo a más de 41 tipos de impuestos distintos, ¿no? Eso también es corrupción. Tienes mucha razón, sostener su nivel de vida expoliando y agobiando y utilizando, por ejemplo, el autónomo como un elemento confiscatorio de la economía, ¿no? No creo que se trate de derechas e izquierdas, se trata de que la clase política de este país tiene totalmente asumido que es inmune a la ley. Bueno, jo penso que el problema de la corrupció és un problema sobretot social. Crec que la gent té molta mano ampla, no... I és que la meva llengua habitual no és el valencià, perdoneu-me, i en valencià me costa un poc parlar. La gent pensa que te roben i no passa res. De fet, en el cas de Castelló, amb Fabra, que no només és ell, és des de pares, filles, porten molts anys ahí en Castelló tenint un exemple de caciquismo i no passava res, la gent ho votava amb majoria absoluta. Això és el que no podem fer des de baix, com votants, és votar a persones que estan imputades en diferents causes i que a més ja en el cas de Castelló la gent del poble te deia que per aconseguir un bon treball, un tal, anaves a tocar a la seva porta i t'ajudaven si anaves amb això. És una cosa de la qüestió del sistema polític, pero también es una cuestión desde abajo. Vale, yo pensé que en esta política lo que nos falta es una cosa que no tenim, que és la cultura política. Si no tenim cultura política, per tant estem sempre jugant amb el mateix, és a dir, vaig a votar al Partit Popular, me canse d'ells i que vinga el Partit Socialista i que me robe. Som un bipartidisme, és a dir, que estem jugant en més partits, és a dir, com que si hi ha minories, al final la minoria també és una gran majoria. Per tant, podem dir, la teoria és que per a que me furte un, que me furte l'altre, és a dir, però estan parlant molt del pacte d'estat, del PP-PSOE, per a tirar-se a plegar aquest nou partit al poder, però això ja ho tenim, és a dir, jo crec que ja ho tenim, en el tema de la corrupció estem dient que el tema de l'ERE en Andalucía, vale, és el PSOE, però jo me calle perquè no vaig a fer emergència al Gürtel, i quan vingues tu, que s'apanya i que dins. És un compte obert. Jo estic d'acord amb la Cristina que no discrimina dreta i esquerra, és veritat, n'hi ha casos a tot arreu, no? De partits de dreta, de partits d'esquerra, i de sindicats, i de patronals, i se dona la corrupció en el públic, però també se dona molta en el món privat, no? Moltíssima. De gent com a tracte normal, que algú vaig a ta casa i te diga, escolta, jo te poso l'IVA o no te poso l'IVA? Bueno, això és corrupció. Me fas una compra i te regalo un ordenador que manques a l'empresa a la que estàs treballant. Això és corrupció. Vull dir, que està instal·lat en una cultura de poc civisme que ja és això, que si el toco i el que no és de meu, doncs és de tots i com és de tots, doncs ho puc agafar. I això és molt fàcil, no? De dir, els polítics són corruptes o la classe política és molt corrupta. Jo no dic a la política, però he sigut diputat i he tingut responsabilitats i després no les he tingut. ¿Vale? Però jo no me considero classe política, jo me considero classe treballadora i ja està, no? I per tant, escolta, classe política seran els que m'angonegen en aquest sentit despectiu del que vol dir classe política. I després, preguntat per el PP valencià, jo contesto al PP valencià, parlant de corrupció en general, o parlant de corrupció en general, però el PP valencià crec que és una trama molt organitzada. Molt organitzada. D'acord. Crec, a veure, a la Comunitat Valenciana la gent que està de diputat, que va a les Corts, t'apleguen a dir coses de dir, és que és una màfia. Això és una màfia. Està tot el món, o sigui, ja funcionen amb estatus i tot dins de la màfia. S'han afincat en el poder d'una manera tan gran que pensen que no les va pasar nada mal. Yo quiero puntualizar una cosa, y es que sí que creo que hay diferencia entre la derecha y la izquierda. Creo que pese a que la izquierda ha gobernado muchísimos más años en España que la derecha, los casos de corrupción son mayores en el Partido Popular. Creo que la corrupción es intolerable,
pero ante la corrupción el Partido Socialista por lo menos ha intentado atajarlo de alguna manera y pedir perdón, y la actitud del PP es chulesca, te apoyo, te digo que convoco una rueda de prensa porque me ha dado la gana, como ha hecho Grau hoy. La actitud ante la corrupción creo que no se trata de la misma manera desde la derecha que desde la izquierda. Estamos parlant del tema de la corrupció de la Comunitat Valenciana, sí que te veres, y la rueda de prensa de fa uns dies del senyor Grau. Y ese es el formato, o sea, así es que parlem a lo que yo mane, yo pague, yo mane y ya hi serà. Y el problema es que se'n van a casa i no es passa res, és a dir, quants alcaldes han passat a la seva vida privada en uns fraudes, en uns delites en els seus ajuntaments i no es passa res, i l'alcalde que ve darrere que res. Ese és el problema que tenim, és a dir, jo és que sempre som molt cabotat de que no tenim una cultura política, i al no tenir cultura política no tenim una cultura econòmica, no es demanen responsabilitats al nostre alcalde. És a dir, el meu alcalde o el meu president de la Generalitat, si té 300.000 milions per a un pressupost anual, no se té que gastar 300.000, se té que gastar 200.000 i deixar-se'n ahí. El problema és que així no passa absolutament res, és a dir, el que ve darrere carrega. I ara que és quan estan eixint els casos, és quan estan tenint els problemes de que, jo ja estava en la casa i per què me quites? Jo estava plantant caquis, per què me traus ara del meu camp? Tienes razón en todo lo que has dicho. Independientemente del tema de la cultura política, sí es cierto que la gente además no se lee los programas de los partidos. En el tema de Podemos, por ejemplo, la teoría es que no quieren construir, sino que quieren destruir todo lo que hay y se creen que la solución es reventar, destrozar los muebles para volver a amueblar la casa, y eso no es una solución. Comentabas que el Partido Socialista tiene mucha menos corrupción que el Partido Popular. Eso no, de verdad, no soy ni del Partido Popular ni soy del Partido Socialista, pero es que simplemente no es verdad. Y no da ni puede dar lecciones de nada cuando el señor Griñán está absolutamente apoltronado en el Senado para siempre, para toda su vida, es presidente del Partido Socialista, cuando es el mayor corrupto que hay en este país después de Rubalcaba. Y eso, vamos a ver, no está imputado porque la ley no funciona, porque la ley orgánica del 85 que ya instaló Felipe González, que politizaba completamente el Consejo General del Poder Judicial, imposibilitaba que ellos pudieran someterse a la justicia como cualquier ciudadano. Però jo crec que no és bo per a la lluita contra la corrupció, no? Que fem allò de Tu més. café para todos i tu más, no? Jo crec que és veritat, no és igual la dreta que l'estat, crec, no és igual, ideològicament no és igual, però ningú pot posar la mà en el foc que n'hi ha casos de corrupció a la dreta i n'hi ha casos de corrupció a l'esquerra, ja està. I jo crec que hem de ser, quan a mi em pareix greu el tema del PP, l'has posat el temps, no? El PP valencià és en... Sí, se te dice. Completamente. Le he portat el temps a Cristina. Saps? No és per el cas en concret, no? Perquè jo crec que s'ha de jutjar una acusació. No pot ser a una organització, és una persona. Una persona que tu fets i per aquest fet respon. Sí, però a totes les organitzacions. Clar, a totes les organitzacions. Clar, la diferència substancial, crec que és substancial, és que en el PP, així com a mínim, s'ha vist que és sistemàtic. És a dir, que forma part del seu ADN el per què quan arriben al govern tenen aquesta forma de governar. Forma parte de su manera. Xota pa mi, xota pa ti, xota pa mi, i ja està. Clar, i això és el que va apareguent-se molt a un sistema que en si està corrupte. Jo crec que hi hagi corruptes n'hi ha a tot arreu. Per això em pareix greu i em pareix greu la poca diligència de la justícia en condenar-los. Vull dir, si no es exemplar, o sea, si no cumple la ley, madre. Está totalmente politizada, con lo cual no puede funcionar, ¿no? Y desde luego eso es algo absolutamente obvio. Yo te cedería mi minuto para que me explicaras qué es la derecha y qué es la izquierda actualmente. Porque ni la derecha de ahora es la derecha de antes, ni la izquierda de ahora es la izquierda de antes. Es decir, la izquierda de ahora parece que está fundamentada hasta en sus siglas en la división y en el odio a España, ¿no? Y esto se ha instruido y se ha utilizado, se ha utilizado muy bien en la educación, en las universidades, aquí en la Comunidad Valenciana ha pasado muchísimas veces. No es ninguna tontería. ¿Acaso no están en las manifestaciones independentistas
Partido Socialista, Compromís, con la estelada Esquerra Republicana, me parece a mí que eso no es la izquierda. Eso es un movimiento secesionista, anexionista, aprovechando el negociado y el negocio que da en Cataluña. Más. Estoy de acuerdo contigo que ser secesionista no es ser de izquierdas. Yo soy de izquierdas, no soy secesionista, me siento valenciana, me siento española, pero no me gusta la idea de España que tiene el PP. Creo que los mayores culpables de la fragmentación de España son la gente del PP. Porque si tú vas imponiendo a mano dura, imponiendo tu manera de ver las cosas, tu manera de ver España, que puede haber maneras diferentes de entender un Estado, y tu manera de cómo tienen que ser las cosas, lo único que consigues es que se te reboten como han hecho los catalanes. Yo no soy catalana, pero entiendo que cada vez hay una cosa que es así, y lo saben las encuestas, y es que cada vez que gobierna el PP, sube el porcentaje de secesionistas catalanes, entre ellos primos míos que son de Barcelona, nunca han sido nacionalistas, y en los últimos 2 años han ido a votar que sí al 9N. Luego, yo no estoy a favor de esto, pero reconozco que el PP es el primero que hace por la fragmentación de España. A cargo del PSC en Cataluña, que dice que el nacionalismo catalán es un nacionalismo muy inteligente. A mí no me parece, desde luego, que sea, pues si es por el Partido Popular, sí, está ayudando muchísimo a que el independentismo avance, pero está ayudando, no hostigando, lo está ayudando no haciendo nada. Y no nos olvidemos de una cosa, el 30% de los catalanes quieren la independencia, el 70% han dicho que no. No, eso ha subido. No. Ya porque que llevan 2 semanas votando, porque tienen 2 semanas para votar. No ya que hem tret el tema del 9N, que és el pròxim, és de lo que hem a continuar, pues entonces podem parlar un poc del tema de la legalitat de ser català. Legalitat de ser català. 25 anys de la caiguda del mur de Berlín, un 9 de novembre, era la data reivindicativa en la que la Generalitat de Catalunya s'havia propost, per a que tot un poble parlara i poguera decidir. Després de que per segona volta el Constitucional prohibira la consulta, els catalans foren lliures en anar a expressar el seu dret a una llibertat d'expressió i de decisió. La Generalitat de Catalunya, en un marc allegal, deixà votar. I el poble català parla, encara que seguís parlant. Més de 2 milions de ciutadans ja han passat per les urnes. En els primers recomptes que hi ha dels vots, que volen ser un estat i un estat independent, això és el que exigís un 80,72% dels votants front al 4,55% que s'opon a ser estat independent. La lectura és ràpida. Els catalans se senten catalans, els catalans volen ser catalans. Utopia? Pot, però el que el govern de l'estat espanyol no pot seguir mirant cap a l'altre costat i deurà prendre mesures legals per a que tot un poble pugui decidir dins del marc de la legalitat. L'executiu no només deu plantejar-se que el poble català s'ha mobilitzat per a dir sí, sinó el que més li tenia que preocupar a l'executiu de Rajoy és que la seva gent també s'ha mobilitzat, la seva gent ha dit que no. Serà tractats com veus il·legals en un dia en què Catalunya estigué, segons l'executiu de Rajoy, fora de la legalitat? La ciutadania no només reclama una regeneració política, també reclama un canvi de model d'estat. Catalunya ha donat el primer pas, els demés territoris els hem deixat. Ara esperem que els demés territoris també tinguem el dret a decidir dins de la legalitat i sense pressions ni condicions dels que ahir hi estan parlant decidiran lliurement en les urnes expressar la seva opinió. Bueno, yo quiero recordar algo que debería de ser obvio, pero que parece que hay que recordar continuamente, y es que la soberanía nacional está en el conjunto del pueblo español, con lo cual si quiere decidir Cataluña sobre su independencia, yo también quiero decidir, porque también me pertenece Cataluña, como valenciana, mi madre es catalana, tengo amigos allí, y etcétera, ¿no? No nos olvidemos que un 30% de los catalanes han dicho que no quieren ser españoles, y un 70% han dicho que sí. ¿Dónde se ha visto que una votación dure 2 semanas? Esto es un chantaje al Estado de Derecho, es un chantaje a los españoles.
20.000 millones de euros lleva el independentismo catalán ingresados. 20.000 millones de euros. 10 millones de euros le hemos dado todos los españoles al independentismo catalán solamente para esta campaña, para esta vergüenza. Se han cedido espacios públicos. Se ha chantajeado a la nación al completo. Yo no sé la otra. Yo tampoco. ¿No? 20. Pues lo puedes buscar donde quieras. 20.000 millones. Pero seguramente son más, ¿eh? O 30.000 o 40.000, da igual. Si al final es tot allò d'una fiesta, no? Al final, l'única cosa que no reconeixes és que n'hi ha un problema, que hi ha un poble que se sent diferent a la resta de la nació espanyola y que, bueno, pues parte, pues, escolta, yo creo que en democracia, otras cosas son las dictaduras y pues por mis cojones 33, ¿no? Bueno, por mis cojones 33 lo que te pasa falta. Pero en democracia las cosas resuelven democráticamente. Y mejor manera de resolver democráticamente es convocar un referéndum legal. Que si no se hace legal, sí, legal. es porque el Estado español no ho ha volgut. Pero, claro, no me gusta la legalidad, no la hay, me la salto. Perdona, la legalitat era, pues, n'hi ha una llei de consultes, perdona, no s'ha pronunciat cap tribunal com que això no és il·legal, n'hi ha una suspensió. Te recordo que és una suspensió del Tribunal Constitucional la que para la llei, però no n'hi ha una sentència del Tribunal Constitucional. Entre altres coses perquè si ho fan, prevaricaran. Perquè està ajustat a la llei. No existe esta ley. O sea, no mientas, es tan simple como decir que no existe esa ley. Es alegal. No. Totalmente alegal, ilegal. Existeix una llei autonòmica i existeix preceptes en la Constitució espanyola que poden arbitrar un mecanisme. Lo que no existeix és la voluntat política d'escoltar què diu el poble de Catalunya. No, perdona, tendrá que decidir todo el pueblo español. ¿Por qué? Porque es democrático. Tú te estás llenando la boca para la democracia. Eso no se ha dado nunca. Que decir, cuando en Escocia le ha preguntado si querían la independencia, obviamente se lo han preguntado a los escoceses, no se lo ha preguntado a la gente que estaba en otra región. Me encanta que hayas hablado de Escocia. Es completamente absurdo que para la independencia de Cataluña quieras participar toda España. Primero porque además en Cataluña puedes dudar de si va a salir el sí o el no. Creo que de hecho los porcentajes pues van variando, están cerca de la mitad, más arriba, más abajo, pero ahí puede haber una duda. Obviamente si todo el territorio nacional votara, saldría que no, en una mayor. Pero aparte, si tú no tienes una lengua propia, como en este caso el catalán, ¿qué vas a estar votando para los que sí que la tienen, la lengua propia? Si los que se quieren independizar son ellos, no tú. Que es completamente absurdo que vote todo el territorio nacional una consulta. ¿Pero absurdo por qué? Yo no es que ¿Tú eres demócrata? Sí, hombre, por supuesto. Si tú eres demócrata y me dices que yo no puedo votar sobre si quiero que mi país se fragmente. Tú, si eres valenciana, yo no puedo votar sobre si quiero que mi país se fragmente, pero ¿qué estás diciendo? Hombre, ¿qué estoy diciendo? En Escocia quién ha votado. ¿Han votado los escoceses o quién ha votado? Me encanta que hayáis hablado de Escocia. ¿Quién ha votado? Vale, me encanta. ¿Quién ha votado? Déjalo hablar. Yo a mí, desde Esquerra Republicana me... Estaría bien que respetaran cada uno. Sí, sí. Yo desde Esquerra... Yo te lo respeto. Sí. Yo creo que también, pero bueno. Vale. Yo desde Esquerra Republicana me haré preguntar un día que si, ya creo que te vas a comentar, que si yo estaba a favor de que Cataluña decidiera. Yo le iba a decir que sí, pero siempre y cuando a mí también me deixaren votar. És a dir, jo el meu vot ho tenia molt clar, és a dir, jo no sé què tindria que dir, els diria sí, però també tindríem tots el dret a votar a favor del seu territori. Per tant, jo no me poso a aquest referèndum, és a dir, però també que nos deixen votar. Tampoc estic conforme en lo que un territori, una llengua, una nació, encara que ho defenga. No, lo he dicho exactamente. Sí, pero no no es lo mismo que tengas una lengua propia que no. Ahí hay matices distintos. ¿Estamos hablando de lengua o estamos hablando de secesión? Estamos hablando de un sentimiento que tienen una parte de los catalanes que no me parece bien que hable de todo el pueblo catalán se siente diferente. No, tampoco es eso, tampoco exagero, ¿no? Todo el pueblo catalán no se siente diferente. Y mi sentimiento queda rico también con Cataluña. Una parte. Y mi sentimiento también. Yo quiero que Cataluña siga siendo España, pero también quiero que desde el PP no se dediquen a abogar por la fragmentación de España, que es, me meto con los catalanes a tope, o sea, con el tema del boicot a los productos catalanes hizo una campaña del PP de vergüenza, Pero vamos a ver. Mira, que si tú de verdad te sientes español y quieres que los catalanes se sientan españoles, lo que no puedes hacer es desde la televisión, los políticos
peperos decir boicot a los productos catalanes. Esto fue una vergüenza. Y lo único que concluyes con eso De es más verdad, de lo eso siento, mismo. voy a intentar ¿Eh? no decir lo que opino sobre lo que has dicho. No soy del PP, pero me parece una absoluta un desvarío, ¿no? Hablas del tema escocés, Te voy a leer una cosa así rápida, ¿eh? Cameron, primer ministro británico, que ha dejado en bolas al soberanismo catalán. El primer ministro británico, David Cameron, uno de los iconos del soberanismo catalán, diluyó las esperanzas de sus fans con una declaración en la que dejó claro que Cataluña no es Escocia y que el referéndum de allí se celebró, a diferencia de la pseudo consulta catalana, estaba avalado por el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico. Es más, Cameron expresó su derecho de que España se mantenga unida y cuestionó a quienes se empeñan en buscar atajos contrarios a la ley para lograr sus aspiraciones. En definitiva, toda una lucha fría al secesionismo, por no hablar de que más ha engañado a esa gente que tú dices que tiene un sentimiento especial. No, más me parece un Les manipulado. ha engañado absolutamente. El Partido Popular también. Todo esto es un truco para acometer una reforma confederal a la Constitución española y para construir una España todavía más asimétrica y todavía más desigual, y que le dé constantemente concesiones económicas y de todo tipo al nacionalismo. ¿Podrías contestar la pregunta que te he hecho, que es quiénes han votado en Reino Unido? ¿Quiénes han votado? Sí, solamente. ¿Y en Quebec? ¿Y Cuando le preguntaron a Estados Unidos en Quebec quiénes votaron, todo Estados Unidos, o sea, todo Canadá, ¿Y qué ha pasado en Escocia? ¿quiénes han votado? Dime qué ha pasado en Es Escocia. que ellos voten. ¿Qué ha El pasado en problema es que Escocia? no queremos dejarles que voten porque tenemos miedo a que voten que sí. Entonces el problema lo tienes tú, que dices que tienes miedo. Pero, hombre, por favor. Sí, vamos, yo En todas las partes del mundo ha votado. Agustín, vamos a la- Estoy temblando. Respondían, ha votado todo el mundo. Eso es- Estoy temblando. Agustín. Jo crec que és una miqueta absurd tot el tema, no? Perquè igual que hem parlat d'altres temes polítics, crec que este no hauria de ser un tema polític, vull. I en el tema polític no cal allò de xantatge, És un xantatge. no sé què, bueno, pues mira, chantaje y tú no sé cuántos y la de no sé qué. Pues així és com no s'arreglen les coses. Exactamente. No, se arreglan dándole más dinero. No, No, se arreglan dándole, poniendo la ley Wert, que los ha calentado y los ha puesto en contra. A mí que me cuentas A la mí ley se Wert, a mí arregla tampoco me gusta la Wert. ley Wert, tampoco me gusta la ley Wert. No, a mi encara que no respectàvem això, si juguen una altra cosa, juguen una altra cosa, jo també sé jugar. Però deixa el teu minut, parla del que vulguis i ja està, jo me callo i l'escolta, és fàcil, parla jo, tu calles. Parles tu. Barrio Sésamo, en plan Parla Barrio jo, Sésamo. sí, és fàcil, Pues, però como com Don tu Ping Pong. pilles. Vale, adelante. És fàcil. Adelante. Jo no passat el meu temps. Un minut, Agustín. Pero hombre, le damos otro. No, jo dic que crec que seria bo portar-ho en termes nacionals i en termes polítics, vull dir, no passa res, escolta, n'hi ha problemes i negar que n'hi ha problemes és la primera d'això per no abordar-los, la primera pauta per no abordar-los. N'hi ha problemes serios. Serà el 30, serà el 25, serà el 50. 2 milions de persones han eixit al carrer, així reiteradament. Estan dient que no van per ahir, estan en el Parlament, n'hi ha forces polítiques suficients, en majoria suficient en el Parlament de Catalunya, i estan dient tot això mateix. Ei, ho resoldrem d'una manera o ho resoldrem d'una altra, però que n'hi ha un problema de com s'administra l'estat espanyol i com funciona. I a partir d'ahir, escolta, podem buscar 1000 solucions. I quan ha arribat, quan gent com el Mas, independentistes de fa 4 dies, ha arribat a aquesta conclusió, penseu-vos una miqueta, perquè gent que ha estat sempre col·laboradora amb el bon funcionament de l'Estat, en aquests moments està en una altra posició. Per què? Què ha passat ahir? Jo vos agrairia que fem una reflexió de què passen aquests problemes i com els abordem, perquè clar, si tot és pilotar allà avant, pues si un penal i patas la pelota, no passa res. Porque más vio una manifestación en la que había muchísima gente que pedía la independencia, se atrevió a adelantar las elecciones, perdió 12 diputados, metió la pata, y los que sí que se creen de verdad la independencia, que son Esquerra Republicana, lo están fagocitando. Pero más no lo está haciendo porque de repente esté convencido, más lo está haciendo porque es un negocio. ¿Para ti qué es un problema para Cataluña? Para ti un problema para Cataluña es que hayan 2 millones de personas que quieran independizarse y un 70% que no quieren independizarse. ¿Qué respeto merece para ti ese 70% de personas que quieren seguir siendo españoles? ¿Qué respeto merece para ti el resto de españoles que quieren seguir quieren que Cataluña siga en territorio español? Digo yo, ¿cuál es para ti un problema para Cataluña? ¿El problema para ti, para Cataluña, no es la inmensa corrupción que hay? No es que en lugar de financiar el separatismo se tendría que dar a familias desfavorecidas, a gente que lo necesitara.
una Eso es sanidad, muy demagogo. no, perdona, es real, lo hacéis vosotros continuamente, Perdona, lo hacéis vosotros continuamente, no hay gente que lo necesita, no hay gente que lo necesita. La sanidad catalana es deficitaria desde el 2009, no hay camas ni en los hospitales, y eso no es demagogia, eso es realidad. Pero el dinero lo preferís para independizaros. Estoy de acuerdo con que Artur Mas ha aprovechado la situación, que no creo que él sea un político que desde siempre ha pensado en el independentismo. Creo que ha sido para ver si resucitaba un poco ante unas posibles cenizas que él iba viendo. Creo que él ha aprovechado la situación. Aún así sí que creo que un 30% de la población por lo menos sí que está convencido de la independencia. Y luego, ¿cuál es? Tú has preguntado, ¿cuál es el problema? Dos cosas. Uno, el problema es que el sentimiento independentista va subiendo. En los últimos 3 años ha subido en un porcentaje como en un 20% más de gente quiere ser independentista. Se considera que estaría a favor de la independencia. Luego, también ha coincidido con que ha gobernado el PP y ha querido cargar más contra ellos. Luego hay un problema de base. Si el sentimiento independentista va subiendo, es que algún tipo de problema hay. Llamándoles chantaje y obviando el problema, no se soluciona nada. Que la educación sigue en manos de los nacionalistas, que es un arma perfecta, es lo primero que piden, es el adoctrinamiento puro y duro. La educación, obviamente, yo sí que considero que la educación tiene que estar aparte. Una parte Desde el o toda, Estado, no se puede tener una y parte. las comunidades, obviamente, también Una parte o tienen que toda. tener Jo una parte. pensé que la educació és del territori, és del moment de València, també tindria que ser Catalunya, sí, jo soc nacionalista, com també me sent valencià, per tant jo estic a favor de que se pueda fer aquest referèndum, de que un poble decidís que es tiene una democràcia, sempre que siga legalment, o sigui, hi ha unes lleis de referèndum que s'utilitzen. En lo que estem parlant del boicot als productes catalans, és a dir, és una gran ferramenta, però no ni de Catalunya ni dels valencians per a aprendre cava valencià, és a dir, és un rebot de que jo li faig boicot a Catalunya i nosaltres acabem comprant els productes a Madrid. És una economia espanyola. Per tant, jo penso que... Va en contra de... Va en contra dels valencians. Hacer boicot de una parte de España a otra parte de España va en contra del sentimiento español. Pues los que durant molts anys els valencians han fet un boicot als productes catalans. I al final hem sigut el que hem sigut No he hecho en mi vida un boicot a nadie. Mi madre es catalana, o sea, no he hecho en mi vida un boicot a nadie. Era brutalment absurd, en el sentit que gran part de la matèria prima que es gasta per al cava català es fa així, i es compra així i es envia allà. El líder en gran part es fa així, la qual cosa era indirecta de totes les empreses valencianes. El suro el fan en Extremadura, és allò d'absurd, però al final el PSOE sempre té una d'això que sempre dius separatistes i separadores, no? Però crec que és veritat que el no abordar els problemes políticament i anar a pedrades fa que cada vegada els extrems vagin fent, això és cert, això és cert. El catalanisme des de fa 100 anys no ha sigut separatista mai. Perdón, un momento, vuelve a repetir. Separatista mai. No ha sigut mai separatista. És l'última etapa, el catalanisme majoritari, part de Convergència, el de Prada de la Riba, el de Cambó, mai ha sigut separatista. De 1800 por lo menos. De 1800 por lo menos. Mai. Bueno, sempre plantejat. En los años 80 no había este movimiento de salida del separatismo. Quan l'últim No estaba claro, porque no era tan lucrativo. Parem el dubte. Un negocio. ¿Por qué es un de puta madre? ¿Por qué? Porque más de la mitad del FLAC, del Fondo de Liquidez Autonómica, se va a Cataluña, a contentar a los catalanes. Porque 10 millones de euros de los de los españoles se van al bolsillo de los que quieren hacer una consulta ilegal. A ver si te crees que ellos no ingresan nada. La ANC, Esquerra Republicana, CiU, ¿perdona? ¿Que me las invento? Están en todas partes. Perdona, que me las invento, te las traigo, te las mando. ¿Qué quieres? ¿Te crees que las hago yo? La pones en la pantalla. ¿Te crees que las hago yo? ¿Te crees que las hago yo? Te lo voy a buscar. Si te lo dice la vanguardia o si te lo dice
Tornem després a parlar del 9N en les conclusions finals. Yo de todas maneras creo que la solución es la mediación, no ponerse... Como los matrimonios. La mediación, por supuestísimo. Sí, pero el matrimonio, Por supuestísimo. cuando uno se pone a hablar... La mediación, Pero si más de tener en cuenta que se ha sentado Rajoy con más, yo no me he sentado con mi Rajoy que Rajoy con más. es cerril ante esta situación. Bueno, sí, Pero vamos, ¿cómo voy a poner planeamos? una habitación en la Moncloa. Pero es cerril. Sí, vamos. Este problema es Tornem a Terres Pero Valencianes, si voleu, i anem a parlar d'un nou tema, el que tenim en la Corbella. Des de la direcció de la Corbella, totes les setmanes, en la pàgina web de la corbella.tv, podeu estar mirant per així, posaran una enquesta per a trobar qui va ser el porqué de la setmana. Esta setmana, segons l'editorial, qui ha elegit qui va ser la nostra candidata, per estar, li anem a dedicar els últims minuts antes de les conclusions, i anem a parlar pues, del culebró Castedo. Així que per a ella va dedicat a Sonia Castedo el nacet del porqué. Según el València Lliure, el culebró Castedo seguís proclamant-se com l'alcaldessa líder d'audiència en tots els programes del Còrrec de Política Valenciana i de l'Estat espanyol. L'alcaldessa d'Alacant, que començà sent líder en protestes, de ser un tema principal en el ple municipal, per una moció d'Esquerra Unida en la qual li demanava la seva il·lusió, ha passat a omplir els carrers de la ciutat d'Alacant en protestes dels ciutadans que han omplit les imediacions de l'Ajuntament i segueixen manifestant-se. Volent, inclús estan creant una plataforma de Castedo dimissió. Les protestes fins avui, en més d'1 milió de persones demanen la seva dimissió i Castedo està plantant cara tant als ciutadans com al Partit Popular de la Comunitat Valenciana. És a dir, la línia roja que tant parlen de corrupció en la qual Castedo està imputat en temes Brugal, crec que Gürtel, no, Brugal i Rabassa, pues segueix aferrant-se a la seva vara de mando, en la que no està disposta a mullar segons les seves declaracions. El segon Fabra ha dit que no va repetir. Segons Castedo, diu que ella és l'alcaldessa i des de Madrid estan intentant que el PP de València faci algo contra els corruptes, però així està. Fins a quan podrà Castedo estar aguantant aquestes accions? Pues hasta que tenga un mínimo de vergüenza y dimita, o la justicia de este país haga algo de una vez y se vaya a la cárcel si tiene que irse a la cárcel, ¿no? O por lo menos que deje un cargo público, que ya está bien de utilizar los cargos públicos y los fondos públicos para enriquecerse a costa de la gente que lo está pasando fatal. Y no es demagogia, es que la gente lo está pasando mal. Sí, pero ahora estás de acuerdo. Antes no estabas de acuerdo porque estaba hablando de otra cosa que no te interesaba. No, porque antes has mezclado. Claro, el tema de la independencia que no se lo que además. Claro. No, que yo te he dicho que no soy independentista. Vale. Le cedo el resto de mi minuto. Si es que lo de Castedo está muy mal, ¿no? Se vaya, que dimita y que dimitan todos los corruptos. Y el Partido Popular, del Partido Socialista, de CiU, de Esquerra, y que nos dejen a los demás trabajar, ¿no? De Vox. De Vox. Bueno, Vox no tiene ningún cargo público, no obstante yo no estoy en Vox, te lo recuerdo por si no hace último. No, para que siga un poco todos. Te recuerdo una cosa, en agosto yo denuncié públicamente al presidente provisional de mi partido cuando yo militaba en mi partido. No, sí, molt bé. Y no tenía ningún cargo público. Y yo te aseguro que si no pertenecían corruptos en el primer día tú para... Pues vale. Ya está. Pues como has dicho de Vox. No, pero... Claro, Se refiere que hasta en partidos pequeños problemas. Claro, ya lo sé. Yo creo que es lo que ha dicho. He dit abans que no és bo, crec que no és bo, no fem cap favor a la lluita contra la corrupció en allò d'escampar la boira, no? I jo crec que cada cas és cada cas i este cas és un altre cas. Ara, antes m'ho estàvem preguntant per tota la trama de València, no? Ens has fet un llistat de presumptes, no? Ara nos preguntan concretament per este, jo que sé, demà si volem preguntes per l'ERE o per d'això, però vaja, jo intento contestar-te a lo que n'hi ha, i en aquest cas és la de Castedo. La Castedo crec que fa especialment pudor, perquè són molts casos i ha sigut molt obsès tot el que ha anat acompanyat de tot això, però en fi, ja que s'ha
Creo que esto estamos de acuerdo aquí. O sea, Castelo lo que tiene que hacer es dimitir, pero obviamente con eso no es suficiente. Lo que tiene que hacer es sacar toda la mierda ya de una vez el PP de la Comunidad Valenciana, que tiene tanta mierda, que dicen que creen, diputados que creen que nunca va a salir entera de tanto que hay, porque el de Manises, el de Alicante, el de Castellón, el Fabra parece aquí un muñeco de feria, nadie le hace caso. Él dice que va a poner 20 euros de límite para las comidas, que debería dimitir, y ahí dentro tienen tan afincado la corrupción que no hacen ni caso a su presidente, o sea, se lo pasan por el forro, imagínate, ya el colmo de los colmos. Y creo que desde luego socialmente sí que tenemos que ver esta situación de crisis y de corrupción máxima para ver qué hace falta cambiar desde nosotros mismos para cambiar a los de la clase política y que por fin la clase política dé ejemplo en lugar de esto que está haciendo. En una espera molt intensa, ja que estem aplegant al final, vos demanaria que anem a parlar d'un minut cada un, anem a parlar en les nostres conclusions d'esta taula sobre el primer tema, sobre el tema de la corrupció. Ja sabem que està molt al dia, és una cosa ja que fa un poc molt de pudor, estem parlant, però que realment ho tenim ahí, creiem que és prou complicat, ja que n'hi ha molts ciutadans que ho estan passant mal, molts ciutadans que ho necessiten, i que el problema és que se'n van a la casa i no van a tenir problema. Uno, que el tema, podíem treure el tema si volem, del tema de l'aforament, que per a mi és molt important perquè mai aplega per si apleguen al xuí o quan apleguen ja estan despassats. Avui, per exemple, estem parlant de que se sabia des del 2009 que venien imputats el tema Gürtel, el tema del Papa, i fins al dia d'avui, 2014, no així. Per lo tant, Cristina. Yo voy a aprovechar mi tiempo para leer una noticia, ya que me dicen que los 20.000 millones de euros son para la comunidad, ¿no? El informe afirma que el gobierno catalán de las órdenes de CIU dispone de cadenas de televisión, emisoras de radio, diarios, organizaciones, fundaciones, asociaciones deportivas, lúdicas, culturales, musicales y empresas públicas, donde desde hace años ha ido colocando personas afines a su causa, corrupción, que se llevan una parte muy importante del presupuesto en forma de subvenciones y sueldos millonarios, de los fondos públicos, corrupción. También dice el dossier que desde que Jordi Pujol llegó al poder en 1982 se calcula que solo las asociaciones separatistas, no es para la comunidad, creo yo, ni para las personas, camufladas bajo diferentes denominaciones, han recibido unos 20.000 millones de euros. Obviamente esta cifra está comprendida en los presupuestos de los medios públicos catalanes, que percibían unos 330 millones de euros anuales a fondo perdido y que solo con los recortes de los últimos años se ha reducido en solo 260 millones. Corrupción. Molt bé, jo crec que seria important fer el tema de la corrupció primer una espècie d'estàndard, no? Perquè també correm el perill de corrupció i segurament els feixistes i a l'extrema dreta els encanta, no? Perquè així no deterioren la imatge de la democràcia i de la política. Oye, yo la fascista, ¿me estás llamando fascista? No me acaba de me ha parecido que me estabas llamando fascista, entonces me levantaré y te daré un soplamocos. Si me llamas fascista, entonces me voy a alterar, pero de verdad. Vale. I segona, venga. quan vulgui dir-te feixista, te ho diré i ja està. Jo no he dit això. Perfecto. No està dient això i m'has I l'agressió... En enèsima vegada el minut que tenies. Perfecto. Fascismo y extrema derecha, sí. Vale, venga. Escolta, jo no t'he dit a tu res. Vale. Jo dic que això... Es que... ¿M'estàs escoltant? Sí, te estoy escuchando. No, es que no me ha gustado nada, ¿eh? Está grabado, ¿no? No sabía, y a mí tampoco me ha agradado lo que tú Vale, dices. pues puedo denunciarte porque tú dices que yo soy fascista de No te lo ha dicho a ti. Ha dicho que el argumento le va bien a los fascistas. Que está grabado. Sí. Yo sé lo que yo digo. Y per tant, ves on vulguis. Sí, estás generalizando y me tienes enfrente. No, y sé muy bien lo que estás haciendo, así que venga. Escolta, yo te he deixat parlar. Vale. Sí, pero es que si me llamas fascista, entonces lo que haré es no dejarte hablar y hacer otra Que cosa. no te he llamado fascista, ¿Vale? o sea, bájate un poco. Sí, fusilarte como Franco, sí. No te conoces. A Franco lo has conocido tú, yo no, ¿eh? A Franco lo has conocido tú más que yo no, ¿eh? Yo tenía la Raquel, Yo ninguno. I
Crec que no ja està El ni pobre no acaba de hablar. Sí. O sea, no acaba de Da hablar. igual, chata, es que Pero vuelve a poner. Venga, va. Déjalo està terminar. gravat, Ya, yo sé que está grabado. Que no te ha dicho a ti, no estaba, no ha Vale. sido, no Vale, ha sido vale. Creo que sabe. Acaba el vídeo, por favor. Creo que sabe. Acaba el vídeo. Creo que sabe. No, da igual, da igual. Te pones toda la Raquel, cabeza. entonces, por favor, Bueno, vuelve a empezar. tranquila. Entonces, ¿De qué hablas? ¿De la corrupción, del 9N? Y hablas de la corrupción. conclusión último minuto de parlar de la Vale, corrupción. el tema de la corrupción creo que sí se puede hacer algo, que sí tenemos que hacer algo, desde, yo en este caso soy del pueblo, no soy política, solamente soy simpatizante. Creo que desde nosotros ya está bien de decir frases como, es que todos roban, es que, bueno, pero mira qué bonita está Valencia, pero es que han puesto Valencia en el mapa, y con frases de este tipo tan absurdas hemos dado por bueno la corrupción del PP, que lleva tantos años gobernando y llevarse el dinero. Eso es gente de la calle, pero el del taxi, el del autobús, el de la tienda de golosinas, o sea, ya está bien como personas de la calle, de con frases tan ridículas, darle cabida a la corrupción. No. O sea, si en mi partido, si en el PSOE, que es el partido del que soy simpatizante, hay corrupción, de puta madre, que vayan a la cárcel. O sea, que vayan a la cárcel. O sea, vamos a ver, no deja acabar, que la chica no tiene respetona, ¿verdad? Parlant de Cataluña, pero estoy parlant d'un nombre. Me has dicho antes del respeto, él no te ha nombrado a ti, y tú me has dicho que parece que me haya fumado algo. La que eres una respetuosa eres Tienes tú. razón, tienes razón. La que eres una... Eres... Les conclusions tan animades en les quals un debat sense moderadors, on cada un hem tingut l'oportunitat d'un minut de tallar-nos o no tallar-nos, però hem tingut un minut, sols donar-vos les gràcies per haver estat així, per haver debatit i haver donat les vostres opinions, i en nom de valencialliure.com i la Corbella.tv vos convidem a participar en els programes. Per tant, molt bona nit i us esperem el pròxim dijous.